Este es el nuevo Peugeot E3008 y es la tercera generación del Peugeot 3008. Se acaba de presentar, es un coche completamente nuevo y lo estamos conociendo en 3 versiones eléctricas diferentes. Pero antes de que os vayáis del vídeo, tengo que deciros que en España también se va a vender en versiones híbridas e híbridas enchufables. Así que quedaos con nosotros. Estamos en su presentación internacional y vamos a tratar de enseñaros el coche con todo el detalle que nos sea posible a falta de poder conducirlo. Para escoger tu próximo coche, visita quecochemecompro.com, el comparador de Diario Motor. El E3008 mide 4,54 metros de longitud, es decir, 9 centímetros más que su predecesor. Y su distancia entre ejes es 6 centímetros más larga. Vamos a ver el diseño un poquito más en detalle. El frontal del E3008 es muy felino, con ópticas rasgadas y unas luces diurnas muy características. De su perfil nos llama la atención el juego de líneas rectas de sus nervios laterales, su línea alta de cintura o sus llantas carenadas, que tienen un diseño muy característico y hasta 21 pulgadas de diámetro. En la parte trasera se aprecia una marcada caída de su techo y un alerón de buen tamaño. La parte trasera, cortada casi a cuchillo, nos recuerda mucho al Peugeot 408, lo cual no es una mala noticia. Aunque por su diseño pueda no parecerlo, este SUV tiene un coeficiente aerodinámico de solamente 0,28, una cifra muy buena para su segmento. Por tamaño está más cerca de rivales directos como el Kia Sportage o el Hyundai Tucson que de un Seat Ateca o un Toyota CHR. Este es el puesto de conducción del nuevo Peugeot E3008. Es, en verdad, una evolución profunda del puesto de conducción que ya teníamos en la anterior generación del 3008, en el sentido de que seguimos teniendo el esquema de controles conocido como e-cockpit. ¿Qué quiere decir esto? Pues tenemos un volante pequeño en una posición inferior y tenemos la instrumentación en una posición superior, además de un puesto de conducción muy envolvente y que se siente de entrada muy moderno, además con una calidad percibida que francamente nos convence. Pero no adelantemos acontecimientos, vamos a ir desgranando poco a poco los detalles de este puesto de conducción. Como os decía, este es un coche equipado con un e-cockpit y eso te gusta o no te gusta. El e-cockpit al final nos obliga a tener un volante en una posición que es bastante inferior a la habitual y un volante que, como estáis viendo, no suele ser redondo. Al final es cuestión de gustos. Personalmente me he acostumbrado a ellos, pero preferiría un volante tradicional en una posición algo más elevada. En cualquier caso, seguimos teniendo una instrumentación en una posición más alta y un sistema de infoentretenimiento que ocupa la parte derecha de la pantalla. La instrumentación tiene muy buena visibilidad, francamente, pero eso obliga a que las rejillas de climatización estén en una posición un poquito más baja. Por cierto, tenemos aquí una segunda pantalla que no dejan de ser 10 accesos directos a ciertas funciones del sistema de infoentretenimiento. No es una solución óptima, en mi opinión, es mejor un botón físico, pero al menos no nos distrae demasiado y es simplemente un acceso directo. Por cierto, hablando de accesos directos, este coche sigue reteniendo algunos mandos físicos, algo que tenemos que alabar. Tenemos mandos físicos para los modos de conducción, para el volumen del sonido y ciertos accesos directos para funciones útiles como por ejemplo el desempañado del cristal. Pasemos ahora a ver las calidades de este habitáculo. La calidad aparente de este vehículo es muy buena de entrada, pero en cuanto nos ponemos a toquetearlo se confirman nuestras sospechas. Tenemos plásticos acolchados en la parte superior del salpicadero y fijaos en este textil que recubre tanto la parte intermedia del salpicadero como la consola central como las puertas. La verdad es que tiene un tacto muy agradable y se siente moderno. Ya lo teníamos en la anterior generación del 3008 y la verdad es que me sigue gustando. Los plásticos duros conquistan la parte inferior del salpicadero y la parte inferior de la consola central, pero la verdad es que tiene un ajuste francamente muy bueno. Este coche la verdad se convence, se siente muy sólido, no percibimos crujidos, pero tenemos que darle un pequeño capón, y ese capón, adivinad cuál es, dejádnoslo en los comentarios. Pero ya sabéis que eso es el abuso del negro piano en muchas superficies. Lo tenemos en todo este arco de la consola central, lo tenemos en todo el salpicadero y además lo tenemos en el volante, que es la zona que más vamos a tocar. Por cierto, estos botones son botones físicos, aunque no lo parezcan, y reaccionan al tacto con una retroalimentación áptica. Son mejores que botones táctiles. El componente tecnológico es también una de las claves del nuevo E3008.
Lo que estáis viendo aquí se llama Panoramic y Cockpit y es una pantalla de 21 pulgadas de diagonal que aglutina tanto instrumentación digital como sistema de infoentretenimiento. Tiene unos gráficos muy cuidados, tiene muy buena visibilidad y esta es la pantalla tope de gama. En las versiones Allure tendremos dos pantallas gemelas de 10 pulgadas en una orientación similar. Pero lo que estáis viendo aquí es el tope de gama y fijaos en la fluidez que tiene a la hora de pasar entre las pantallas. Es una auténtica delicia. Además tenemos accesos directos a través de esta pantalla inferior que ya os habíamos enseñado previamente. Por ejemplo, para la climatización accedemos mediante un acceso directo en la parte inferior y luego la toqueteamos aquí. No es óptimo tener funciones como estas en la pantalla, pero al final, como decía cierto político, eso es el mercado, amigo. Vamos ahora a ver las plazas traseras del nuevo E3008. Como podéis ver, la puerta tiene un ángulo de apertura bastante convencional. El ángulo es cierto que es bastante regular, pero el hueco no es tan grande como me esperaba. Vamos adentro a ver qué tal vamos despacio. Primer detalle que nos llama la atención, esto es un coche eléctrico, por tanto tenemos un suelo que es absolutamente plano. Eso es muy cómodo para pasar de lado a lado del coche, pero como coche eléctrico tenemos un suelo que está bastante levantado con respecto a un coche convencional. ¿Y en qué se traduce eso? En que una persona de cierta estatura como yo, de 1,83 m, va a tener que ir con las piernas ligeramente flexionadas hacia arriba, y eso en un viaje largo pues nos puede pasar algo de factura y nos puede hacer sentirnos incómodos. Por cierto, con el asiento regulado para mi postura de conducción y mi altura, estáis viendo que aún tengo un par de dedos más o menos hasta el asiento delantero y puedo meter, eso sí, los pies bastante bien por debajo del asiento, que está todo lo bajo que puede estar. Es como me gusta conducir a mí. Por tanto, no son unas plazas demasiado incómodas, pero la verdad es que esperaba que fuesen algo más amplias. Me siento un poquito atrapado aquí. No sé si es quizás por este tono oscuro, pero tampoco tengo demasiado espacio para la cabeza hasta el techo. Siendo un coche con una silueta fastback, es perdonable. En cualquier caso, seguimos analizando detalles. Amenidades para los ocupantes. Tenemos unos aireadores, unos pequeños huecos portaobjetos y tomas de carga. No tenemos mandos para regular la climatización individualmente. Y el mimo a los ocupantes es algo menor en las plazas traseras, porque esto es de plástico duro en vez del mullido plástico acolchado de las plazas delanteras. Por cierto, hablando de estas tres plazas, son aptas más bien para 2 adultos más que para 3 adultos, y esta plaza central tiene un mullido que es algo más duro. Por cierto, tenemos 2 anclajes ISOFIX en las plazas laterales y no tenemos 3 asientos individuales. En ese sentido, estas plazas traseras son bastante convencionales y diría que están un poquito por debajo de la media del segmento en cuanto a espacio. ¿Pero qué pasa con el maletero? Tenemos un maletero con un portón de apertura eléctrica y un maletero que tiene 525 litros de volumen. Es un volumen idéntico al de la generación anterior y está en lo que puede ser la media del segmento de los subcompactos. Tenemos una boca de carga muy regular, a una altura quizás un poquito elevada, pero no tan elevada como algunos de sus rivales, y tenemos formas muy regulares. Además, aquí debajo tenemos un segundo espacio adicional con este bloqueo que nos permite acceder fácilmente a él, donde podríamos tener una rueda de repuesto, pero a cambio tenemos cosas como el kit antipinchazos y esas cosas de los coches modernos. Para batir los asientos, eso sí, vamos a tener que hacerlo desde la parte superior de los mismos. No tenemos esos cómodos tiradores que tenemos aquí en otros coches. El Peugeot 3008 se construye sobre la nueva plataforma modular STLA Medium de Stellantis, es decir, ha sido diseñado desde cero como coche eléctrico, pero esta plataforma también permite crear coches con motores térmicos, ya sean híbridos o híbridos enchufables. Habrá 3 versiones del Peugeot E3008. 2 versiones emplean una batería de 73 kWh de capacidad útil y química NMC, níquel, manganeso, cobalto, y ambas tienen 525 km de autonomía WLTP. La versión de acceso tiene 210 caballos y tracción delantera, mientras que la versión intermedia tiene 320 caballos de potencia y tracción total, usando 2 motores. La versión de gran autonomía tiene tracción delantera y 230 caballos, pero la capacidad útil de su batería aumenta a 98 kWh. Su autonomía es de unos gigantescos 700 km según el ciclo WLTP. En todos los casos, la potencia máxima de carga es de 160 kW en corriente continua.
Los 3008 eléctricos además pueden volcar energía a otros aparatos eléctricos, mediante la tecnología V2L con una potencia de hasta 3 kilovatios. Peugeot aún no ha confirmado qué motores híbridos tendrá el 3008, pero con toda seguridad hablamos del híbrido ligero de 48 voltios y 136 caballos, además de versiones enchufables de hasta 100 km de autonomía. La tercera generación del Peugeot 3008 se siente como un gran paso adelante en todos los frentes, especialmente en lo tocante a electrificación y sobre todo en esa versión con esos monstruosos 700 kilómetros de autonomía. Pero también es un coche mucho mejor rematado que su predecesor y más tecnológico, aunque no más espacioso. En cualquier caso, este coche viene a dar batalla a pesos pesados del segmento como el Kia Sportage o el Hyundai Tucson, coches que al final terminaron por comerse la merienda de la segunda generación del 3008. Por cierto, este coche se va a poner a la venta en España a principios del año que viene a un precio que aún no conocemos, pero la buena noticia es que no solo se venderá en versiones 100% eléctricas, sino que también habrá versiones híbridas y versiones híbridas enchufables de gran autonomía. Nos vemos en otro vídeo. Hasta pronto.